Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí Faculos en una nueva data musical para la mesa de Dem. Espero que estén suscriptos al canal de YouTube y en caso de que no lo estén, que lo hagan ahora, que activen la campanita, que pongan me gusta, que compartan esta data preciada, esta o cualquier otra que está dentro del canal. Te metes al canal y decís, che, no vi este video. Bueno, veo ese video que no he visto, se lo comparto a mis amigues para que lo comenten, para que se lo manden a otros amigues. Hoy voy a hablar muy desde el corazón, muy pero muy desde el corazón, y voy a adentrarme en el mundo de uno de mis artistas preferidos de toda la historia, que es el señor Stevie Wonder. Hace muy pocos días cumplió 71 años Steve Morris, y de repente me vi con la excusa para decirle a Julio, che, Julio, no me gustan esto de las efemérides, no sé qué, pero me dice, che, ¿te parece? Preparamos una nota y dije, ¿puedo tener la blesitud de poder hablar de uno de mis artistas favoritos? De hecho, me acuerdo que una de las primeras correos que le envié a Julio con ideas para hacer acá en la mesa, había una que era Back to the Roots, que era un poco meternos en artistas que, si bien no son de hip hop, como es el caso de Stevie Wonder, significan muchísimo para el hip hop en miles de aspectos. Cuando digo miles, vamos a ir repasando varios. Me encanta. Además, siento que vi en esto, podés hablar un montón porque creo que te gusta igual o más que a mí. Así que vamos a hablar un poco de música. Me encanta. ¿Querés contarme vos cómo empezaste a escuchar a Stevie antes de que arranque? A Stevie Wonder, ¿cómo lo empecé a escuchar? Y vos también, Jurlanguis. Yo no me acuerdo si fue por el disco Inner Visions o por Songs in the Key of Life. Uno de los dos. Yo por ese. Por Songs in the Key of Life. Nada, no sé cómo explicártelo. Yo siento que es como que tenés tres Reyes Magos que pasaron en diferentes épocas, ¿no? Tenés un Stevie, tenés un Prince y un Michael, una cosa así, ¿no? Como que ambos manejan, y un D'Angelo después. Como que manejan esa cosa de multiinstrumentista, ¿viste? Muchísimo más adelantado de la época, que hacen discos históricos que quedaron para la eternidad y que dan escuela hasta el día de hoy. Ahí hay muchas historias interesantes para contar sobre la historia de Stevie y también para pensarlo en relación a muchas historias de música actual. Por ejemplo, Stevie fue una persona que empezó a hacer música con 10, 11, 12 años. Se lo conocía como Little Stevie, hacía música un poco más tirando hacia el jazz, pero a la vez completamente manejado por los productores que iban apareciendo en su vida en ese momento, que básicamente le decían qué era lo que había que hacer para pegarla. No sé si les suena. La historia de la music. Exactamente. De repente, en ese contexto, él siendo Little Stevie, aparece un sello muy importante también para la historia de la música y después para la importancia para la historia del hip hop y de los samples, como es Motown Records. Que le dice, che, este muchacho que toca tan bien, lo vamos a llamar, lo vamos a convocar y lo vamos a contratar. Pero durante los primeros, te diría, 7 años de la historia de Stevie Wonder, ya siendo entre Little Stevie y Stevie Wonder dentro de ese sello discográfico, era con las mismas características que lo que decía recién, haciendo la música que consideraba, en este caso, Berry Gordy, que era el dueño de ese sello discográfico. Un día deberíamos hablar de ese sello porque se habla mucho de Motown como algo muy piola, muy copado, y era picante trabajar ahí adentro. De hecho, se lo conoció en su momento como la fábrica de hits en los 60, porque además de que estaba en Detroit, que era un lugar donde había muchísimas fábricas, la manera que tenía de trabajar justamente era un poco de fábrica, de sobreproducir como si fuese un mercado capitalista canciones para la radio. Bueno, ahí es un poco la vida de Stevie, que arranca de esa manera, pero llega un momento impresionante en su carrera, luego de haber tenido algunos hits en donde él había participado como compositor, que les había ido bien ya para fines del 60. Para principios del 70 tiene la chance de firmar un contrato en donde ya tiene casi total control, que era muy inédito para ese momento. Estoy hablando de 1971, más o menos, 72. Total control sobre no solo su material, sino poder definir, componer, qué músicos llamar. Ya estaba parado en ese Claro, libertad creativa. Exactamente, la libertad creativa, y saca un disco que es hermoso, que se llama Music of My Mind, y es muy loco porque hasta el nombre... Caso.
Es un disco maravilloso, el que no se habla demasiado, tiene una canción histórica que se llama Superwoman, pero todo el disco es maravilloso, pero incluso lo explícito de que el primer disco que puede hacer bajo esas características contractuales se llama La música de mi mente, como por fin puedo hacer todo lo que quiero. Y ahí empieza una carrera muy determinante, donde aparece Talking Book, donde aparece Inner Visions. Esa es como la trilogía, ¿viste? Donde aparece Full Fitness Fair Finale, donde después aparece Songs in the Key of Life, que en ese momento era el disco en el que más había invertido una discográfica para realizar. Songs in the Key of Life. Exactamente. Era un disco súper caro, que hasta habían puesto una orquesta dentro del estudio para grabar I Wish, por ejemplo. Bueno, muchas cosas que ha roto en la historia Stevie, además de que siendo un artista de R&B, de soul, de funk, como quieras definirlo, se metía un poco con la bossa nova, un poco con el blues, un poco con el reggae. ¿Sabés que yo siento que esa es una época como muy, muy, muy dorada, desde los 70s hasta el 75, 76? Porque aparece la música afroamericana interrumpida por todo el mambo psicodélico medio british que apareció en el rock. Vamos a nombrar también a Woodstock y demás, que influenció directamente a todo lo que es el soul y el funk. Si te fijas, Miles Davis empieza a hacer Beaches Brew en esa época. James Brown también empieza como a jugar con un funk mucho más crudo, más oscuro. Sale Sly and the Family Stone haciendo un funk psicodélico. Stevie Wonder empieza a olvidarse por ahí de esos R&B charts y hits y empieza a hacer como una música mucho más experimental, ¿viste? Y creo que esa época, te diría que no sé si es como mi época dorada a nivel música. Muy mágica. Yo comparto casi todos los discos que más me gustan son de esa época, entre el 60 y pico y el 76, hablando de este género particularmente, ¿no? Y también la mezcla de los discos, ¿viste? Como que yo creo que los 70 es la mejor década de mezcla de música. Sí, es cierto, y también es loco cuando uno se pone a adentrarse en la historia de la música, cómo se repiten algunos ciclos, como contaba esto de repente un artista que uno dice, no, pero es un genio Stevie, siempre fue único y siempre se manejó su carrera. Bueno, no, y en un momento fue un producto, pero puro y duro, obvio que con características para lo que era un producto en el 63, pero era un producto. Bueno, pasan muchos años y vos decís, bueno, pero Facu, está bien, ¿por qué vas a hablar de hip hop ahora? Perdón, ¿por qué vas a hablar de hip hop? Sí, porque estamos acá en DEM. Pero ¿por qué vamos a hablar de Stevie solamente porque cumple años? No, porque mi idea es que entendamos con distintos ejemplos por qué ese muchacho, ese señor que cumplió 71 años, es súper importante para la historia del hip hop porque ha sido sampleado y ahora te voy a nombrar varios ejemplos, algunos recontra conocidos, otros no tanto. Y después, que es lo que más me importa, y acá creo que van a poder compartir y aportar mucho tanto Julio como Villam, metiéndose ya de manera muy profunda en la música, en la identidad musical, casi te diría, de casi toda una generación, o varias generaciones, que empezaron a producir soul con características más yaceras, y que nunca hubiesen existido si no hubiese existido Stevie Wonder antes. Olvidate. Mismo Prince, incluso. Prince, D'Angelo, Erika, André 3000. Cuando acá dicen es igual a André 3000, no, André 3000 es influencia directa de Stevie. Exactamente, todos. Ahora los vamos a nombrar muchos. Jackson decía era su ídolo Stevie Wonder. Totalmente. Su padre. Jackson 5 sin Stevie Wonder, no sé si... y menos Michael. No, totalmente. Casi todos los afroamericanos y afroamericanas que construyeron una carrera después de que Stevie Wonder existió, lo tomaron a él como ejemplo por muchas cosas, porque era un tipo intachable, porque laburaba, porque era abierto mentalmente, porque se comprometía con lo que hacía, porque tocaba todos los instrumentos, porque se tocaba absolutamente todo, porque era muy autoexigente. Hay incluso un documental sobre la grabación de Songs in the Key of Life donde se lo ve él grabando intros, donde él escucha errores que nadie escucharía. Pero de hecho yo lo he visto muchas veces documental porque nada, obsesivo. Y yo decía, pero no, ¿qué es lo que escucha? ¿No? Está grabando un teclado y de repente dicen, no, mal ahí. Ahora, una data. Bueno, por ahí no sé si es como un poco... No quiero caer en la desubicación, lo digo con favor. todo el respeto del mundo. ¿Ustedes creen que el tener, porque Stevie Wonder era ciego, que tener imposibilitada la vista hacía que se conecte muchísimo más con el oído y con la música? Para captar esas cosas que dice Facu de tipo, escucho detalles que ustedes no. O sea, naturalmente
sí, el que pierde uno de los sentidos termina como Ganando muchísimo Frenando más, más otro. como afilando mucho más los demás. No sé si por eso el tipo tenía un mejor oído que el resto de los tiene, perdón. Como mejor oído, no lo sé. Claro. Hay muchas historias increíbles de gente fana de Stevie Wonder que le ha pasado, gente que además es instrumentista, por ejemplo, batera, y que diga, che, me fascina la batería del batero de Stevie en tal tema. Che, a ver quién toca. Stevie Wonder. Claro. Che, me encanta el bajo de tal tema. ¿Quién ¿Quién toca? lo hizo? Stevie. Es como D'Angelo. Sí, bueno. Hay batas de vudú que, viste, vos decís, mirá la Cuelo, y después dice D'Angelo Drums. Sí, Total. sí. Bueno, les nombro algunas canciones, unas recontra épicas e históricas, como puede ser la famosa Gangsta Paradise de Coolio, ¿no? Que está obviamente sampleado Pastime Paradise de Stevie Wonder. Puede haber otras quizás menos conocidas, como la canción de J. Cole, Love Me Not, que está sampleado My Cherie Amour, que es una canción justo de esta etapa de transición en donde Stevie pasa de ser un artista recontraproducto a un compositor, un songwriter. Después I Wish en Wild Wild West. Will Smith ahí siempre haciendo de las suyas. Podemos decir que por ahí no debería haberlo incluido acá. Pero es un temón también, hay que decirlo. Muy mala película, por otro lado. That Girl, una canción hermosa de un disco que a mí no me gusta tanto, del 82, pero que es está ampliado en So Many Tears de Tupac, de Me Against the World, que se escucha incluso la armónica de Stevie, lo pueden escuchar, es bastante notorio. Y después, en una canción que seguro conoces, Ale, que es la de Olivia y 50 Cent, ¿cómo se llama? So Amazing, creo. Y sí, tienen un par. Candy Bueno, Shop, que también Best está Part-Time Lover ahí sampleado. Estas son algunas de las cosas que quería contarles, pero un poco recién comentaba varios, y acá es donde me interesaba, para ir hacia el punto final, contar lo que yo siento que es la importancia de Stevie Wonder. Cuando un artista, como se convierte un poco en el folclore de un país, en este caso de Norteamérica, se mete adentro de la identidad de los artistas que suelen salir después, ¿sí? Y por eso es que personas como D'Angelo, ¿sí? Beyoncé, Alicia Keys, Andre 3000, Frank Ocean, Robert Glasper, los Roots, Jay Dilla mismo, Terrence Martin, Anderson .Paak, Bruno Mars, todas las personas que estoy nombrando, y podría meterme más, Maxwell, Brian McKnight, Rafael Sadiq. Podríamos meternos por años y nombrar miles y miles y miles de ejemplos de personas que realmente no hubiesen ni siquiera compuesto o se hubiesen animado a mezclar esos conocimientos quizás más académicos con la parte más de música popular. Nunca hubiesen puesto una séptima, una novena, una inversión, nunca hubiesen pensado que podían hacer un hit también usando características más de un mundo recontra elitista o recontra poco popular, como fue en un momento el jazz. Y que se podían grabar ellos mismos, o sea, eso es zarpado. Ahora lo naturalizamos un poco, porque todos tenemos un Ableton, un FL Studio en sus casas, y por ahí es como... Es más normal grabarse uno mismo que tocar con gente. Nos vamos transformando de a poco en eso. En ese entonces, en el 70 o fines de los 60, era al revés. Era insólito que vos pongas la cinta a correr, que te grabes la batería, que después frenes, vuelvas, digas, vamos a poner nuevo, grabar el bajo. Lo hacemos, hoy en día es más común eso que al revés, pero antes no. Entonces, antes en Motown, recién estábamos charlando del sello, estaba James Emerson, que era el bajista oficial, donde todos los discos pasaban por James Emerson, así con el violero, batero. Había una banda de Motown. Brothers. Claro, exactamente, que estaban fijos ahí, y vos decías, bueno, venía Aretha Franklin, venía Stevie Wonder, venía y que de repente Sam grababan Cooke, 20 horas por día. Exactamente, y estaban ahí, les pasaban la partitura y era lo que salía. Y a veces salía medio de freestyle, una toma y pintaba. Y es muy loco que venga alguien y que diga, no, yo voy a tocar todo por mi cuenta. Eso para mí es como una de los motivos, de los leitmotivs para mí principales de Stevie, porque es como mi propia libertad, ¿entendés? Y eso, todos esos artistas que vos nombrás recién, siento que son muy libres con ellos mismos y con su música. Frank Ocean. Y casi todos son multiinstrumentistas. Exactamente. Tienen esa característica, incluso Lenny Kravitz, un poco más yendo hacia el rock, si se quiere, más pop, pero que también artistas que se animan o
Prince, ¿no? Que lo nombramos antes, a hacer absolutamente todo porque existió un Stevie que era un afroamericano, que era recontra ignorado, que fue un producto de una empresa, pero que un día dijo, no, bueno, hasta acá, ya soy el que más le da a esta empresa, se puso ahí sus puntos, se hizo cargo de sí mismo y la rompió toda. Como dato para agregar, yo soy de esas personas que no cree que todo es eterno. Soy fanático de Stevie Wonder, pero a mí me gustan discos de Stevie Wonder hasta el 80, 82, ¿sí? Entonces también un poco invitarlos a que hasta lo que más te guste también tiene sus límites, y eso no significa que el artista siempre sea excelente o siempre tenga el nivel que a vos te gusta, porque todas las personas tienen picos y tienen bajos, como lo decía el otro día la canción de J. Cole que tradujo Ale, Interlude. A veces pasan esas cosas, pero es durísimo igual, pero es un mega genio. Yo de los momentos más increíbles que he vivido es cuando lo pude ver en Vélez acá en vivo. Oh, sí, me acuerdo de Vino. No, yo digo es durísimo. Si en un momento te das cuenta que estás... Te pasa claro. Eso. Sí. No es sí, fácil. sí, totalmente. Pero ahí la magia también es encontrar de qué manera podés reinventarte o seguir haciendo la misma música que hacías, o de repente servir efectivamente para que la identidad de la cultura que vos albergás, como es lo que claramente hace Stevie Wonder, siga creciendo hacia adelante. Por eso lo banco tanto a Kanye, porque quieras o no, son 20 años en la industria y cada disco de saque de Kanye te puede gustar o no, pero es un camino nuevo, sigue vigente, va hacia terrenos desconocidos y se sigue reinventando. ¿O no? Totalmente. Así que lo que sí los invito a que vean toda la innovación que tuvo Stevie desde el 72 hasta el 80 y después también, porque es muy loco. Incluso los que son fanáticos de los sintetizadores también van a adorar mucho la etapa de los 80. Incluso los que ponele son veganos y fanáticos de las plantas se van a encontrar con uno de los primeros discos totalmente dedicados al mundo de las plantas, que es The Secret Life of Plants, que es un disco instrumental con algunas vocecitas que hizo Stevie en un momento súper flashero para un documental. Y para terminar, en el recital que hicieron en Vélez, que hizo en Vélez Stevie Wonder cuando vino, hicieron una junta muy loca con Ilya Kuryakin de Valderrama. O sea, terminaron tocando juntos. No, estuvieron los dos. Estuvo Emma también. Así que... Súper épica esa, ¿eh? Sí. Como para cerrar ese círculo de conexiones, no solo con el hip hop de otros lados, sino con el hip hop también de Argentina. Y eso es la importancia de Stevie Wonder en el hip hop. Say what? Me encantó. Y la gente en el chat está avalando esta data con toda, Facu. Así que espectacular. Data de la data. Sí, recién chequé en Who Sample y figuran más de 760 sampleos Stevie Wonder. Así que... Yo en un momento arranqué a anotar los samples y como que me iba solo a concentrar en eso, en la cantidad de samples, y de repente dije, ok, esto es importante, pero también cuando logras que no solo tu relevancia musical trascienda en eso, sino... Vos escuchás Terrence Martin, porque también a mí me flasheó mucho cuando él me recomendó ese artista, que si no lo conocen, vayan a escucharlo. Escuchás pasajes, casi te diría, calcados de Wonder. La magia de Terrence es que después los reconvierte en algo mucho más moderno, pero... Y eso pasa con un montón de artistas. Me pasa un poco eso con Stevie Wonder. Que arrancaron en eso. Siento que es un tipo que fue pasando el tiempo, fue pasando el audio, el sonido de las décadas, y el tipo se iba como adaptando de una manera que a mí no me gustaba, que a mí me gusta el Stevie Wonder con el audio de los 70. A mí ¿viste? también. Y es como, no quiero un Stevie Wonder del 2000. No. Bueno, es muy loco porque muchos de estos artistas que admiramos, entre ellos Geslov, tuvo mucho que ver con que algunos artistas, por ejemplo mi amado Al Green, que también habían abandonado por completo esa visión setentosa de la música, más tocada, más analógica, empezó a intervenir en esos discos. De hecho le produjo un disco a Al Green que se llama Lay It Down, que se lo súper recomiendo, que está buenísimo, y que la idea que tenía Geslov era justamente esa. Claro. Como, ok, ya entendimos que quisiste modernizarte, pero hoy suena mejor y quizás hasta más moderno, reversionar eso y hacerlo muy bien. Y creo que también Stevie en un momento se dio cuenta, porque dejó de hacer discos o lo hace menos, y yo creo que no es porque no quiera, sino porque también sabe que quizás su momento más de pico, de eso, de altura musical ya pasó. El flaco se murió y todavía seguía llegando en cada disco a ese pico.
Y hay artistas que no tienen, digo, hay artistas que sí les pasa. ¿Quién se murió y estaba llegando? El flaco, digo, el flaco Spinetta. Spinetta. Sí, sí, pero digo, hay artistas que sí, que quizás tuvieron su momento en los 70 y después no lo supieron como retomar. Pero no sé si a todos les pasa eso. No, ¿viste? ni a palo. Bueno, Por ejemplo, estaba pensando en el flaco y el chabón siempre estuvo como en el pico hasta el día que murió. Lo podríamos discutir en otra data, pero sabes que yo sí veo puntos en común, muchos puntos en común entre Wonder y Spinetta, no solo por su musicalidad, sino por esto, la conexión con el jazz, la conexión con ese mundo más progresivo, que está muy, muy pensado y hasta creo que el flaco se influenció mucho por haberlo escuchado Wonder, y si Wonder lo hubiese escuchado el flaco también se habría influenciado un montón. Che, la gente pregunta si no conocen a Stevie, no escucharon, por ahí escucharon algún tema random, quieren escuchar algún disco o algo así un poco más al hueso, ¿por qué disco tenés que arrancar? Para mí es Sonic the Key of Life. Yo iría ahí. Arrancamos por ahí, ¿estamos todos de acuerdo? Yo arrancaría por Inner Visions. Inner Vision, bueno, sepa, es un discazo, amigo. Arrancaría por Inner Visions. Es uno de esos dos. Y seguiría quizás por Songs the Key of Life o Fulfilling Sphere Finale. Creo que este Music of My Mind, que es un disco poco escuchado, es maravilloso. Está muy bien. ¿Por dónde arrancás? Pero por dónde arrancar, yo arrancaría por Inner Visions. Bueno, ahí tienen, anoten. Inner Visions o Songs in the Key of Life. Canciones en el tono de la vida.